¿Y si hoy Dios quisiera demostrarte que tu historia no termina en la preocupación, sino en su promesa cumplida? Tal vez vienes cansado, cargando no solo deudas materiales, sino también emocionales y espirituales. Pero hay una voz que hoy te habla con ternura y autoridad. Yo pagaré tus deudas y te daré todo lo que te haga falta. No se trata solo de dinero, se trata de libertad, de soltar el miedo, de confiar en que tu Padre Celestial ya tiene un plan perfecto para cada área de tu vida. Si este mensaje toca tu corazón, escribe en los comentarios: confío en la provisión de Dios. Suscríbete, dale like y comparte este video con alguien que necesite recordar que la fidelidad de Dios no falla. Empecemos juntos este recorrido hacia la paz y la plenitud que solo Él puede dar. Número 1. Yo supliré todo lo que te falta. No temas por tus deudas. Tal vez hoy mires tus cuentas y sientas que todo se desmorona. Las fechas de pago se acercan, las deudas te persiguen y aunque haces todo lo posible, parece que nunca alcanza. Pero justo ahí, en medio de esa sensación de impotencia, Dios te susurra: yo supliré todo lo que te falta. No es una frase genérica, es una promesa personal, una palabra viva que atraviesa tus circunstancias y te recuerda que no estás solo. Dios ve tus números, tus recibos, tus lágrimas, pero también ve tu fe, tu esfuerzo y tu deseo de honrarlo, incluso cuando no puedes más. Esta no es una promesa vacía, es la declaración de un Padre que cuida cada detalle de tu vida. Y cuando Él dice que suplirá todo lo que te falta, no se limita al dinero. Su provisión va más allá de las cifras. Te da ideas que abren caminos, oportunidades que no habías visto, favor delante de personas clave. Te da paz en medio del caos, sabiduría para tomar decisiones y fuerza para no rendirte. A veces su provisión no llega como esperas, pero llega en la forma exacta que tu alma necesita. Dios no solo paga cuentas, también sana corazones, restaura autoestima y renueva la esperanza. Porque antes de darte algo, quiere formarte para sostener lo que te dará. Pero hay algo poderoso que ocurre cuando reconoces tus límites, cuando dejas de aparentar que todo está bajo control y te atreves a decir: Señor, ya no puedo más. En ese momento, Dios toma el timón. No para juzgarte, sino para guiarte. Como un hijo que corre a los brazos de su padre, puedes llevarle tu carga, tus deudas y tus temores. La rendición no es debilidad, es el inicio de la intervención divina, y en esa entrega hay descanso, porque ya no se trata de cuánto logras tú, sino de cuánto confías en Él. Hablar con Dios sobre tus necesidades no lo impresiona ni lo incomoda. Él ya conoce cada detalle, pero quiere escucharte, quiere que le hables con transparencia, que menciones tus deudas, tus preocupaciones y tus metas. Cuando oras con precisión, tu fe se enfoca. No orar por orar, sino decirle: Señor, necesito sabiduría para salir de esta situación. Muéstrame la salida. Abre la puerta correcta. Y aunque no veas el cambio de inmediato, algo ya está ocurriendo en el cielo. Porque Dios no se mueve por números, se mueve por fe. La promesa de Filipenses 4:19 nos recuerda que la fuente no es nuestro salario ni la economía del país, sino las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Eso significa que los recursos de Dios no tienen límite. Él puede usar a alguien que ni conoces, una llamada inesperada, una oportunidad o incluso una idea sencilla para multiplicar lo poco que tienes. Pero su provisión no solo busca resolverte el presente, también busca prepararte para administrar la abundancia que vendrá. Cuando Él da, lo hace con propósito, no para llenarte de más deudas, sino para liberarte de ellas y enseñarte a vivir confiando en su provisión. Confiar no es cruzarse de brazos. La fe verdadera también actúa. Significa ordenar tus finanzas, aprender a ser prudente, evitar decisiones impulsivas y mantenerte firme en la integridad. Dios no multiplica el desorden,
Bendice la obediencia. Cuando caminas en esa dirección, Él abre puertas que nadie puede cerrar. Su favor te acompaña, y lo que parecía imposible comienza a tener forma. Por eso, en lugar de repetir pensamientos de derrota, comienza a declarar la promesa. Dilo en voz alta: Dios suplirá todo lo que me falta. Él abrirá camino. Nada me faltará porque Él es mi proveedor. No lo digas por costumbre, sino con fe, porque tus palabras alinean tu corazón con el cielo. Y mientras lo haces, agradece por adelantado. La gratitud antes del milagro es una de las formas más poderosas de mostrar confianza. No necesitas ver el resultado para creer que ya está en camino. Número 2. Dios cuida de ti y no te dejará hundirte en deudas. Imagina por un momento que no estás caminando solo, que, aunque el camino parezca oscuro, hay alguien delante de ti, guiándote paso a paso, con ternura, paciencia y amor. Ese alguien es tu pastor. No es un patrón que te exige resultados ni un cobrador que te persigue por tus errores. Es Dios mismo, cuidando de ti, levantándote cuando tropiezas y asegurándote que nada te falte. Cuando David dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, no estaba hablando desde la abundancia material, sino desde la certeza de que quien tiene a Dios como guía nunca estará desamparado. A veces las deudas, las facturas y las presiones del día a día hacen que sientas que estás siendo perseguido. Pero déjame decirte algo: Dios no se suma a esa persecución. Él viene a rescatarte. Él no te juzga por haberte equivocado, sino que se acerca para mostrarte la salida. Por eso este versículo es tan íntimo. Dice: mi pastor, no el pastor. Habla de una relación personal, no de religión, sino de confianza. Dios no es un extraño que observa desde el cielo. Es el pastor que conoce tu voz, tus heridas y tus miedos. Y aunque el mundo te diga que no vas a salir de esta, Él te dice: nada te faltará. Ahora bien, cuando Dios promete que nada te faltará, no está diciendo que siempre tendrás abundancia material, sino algo mucho más profundo, que no te faltará dirección, sabiduría, ni su cuidado diario. Él no siempre multiplica el dinero, pero sí puede darte una decisión sabia que te evita un gran problema. A veces, su provisión llega en forma de una puerta que se cierra a tiempo, o de un no que te protege de un error financiero. Su cuidado es constante, incluso cuando no lo ves, porque Dios no solo quiere darte, quiere formarte, quiere enseñarte a vivir bajo su guía, no bajo la presión del mundo. Seguir al pastor también implica dejar que Él guíe tus decisiones. Antes de endeudarte, antes de invertir o gastar, busca su dirección, porque Dios habla y muchas veces su voz se manifiesta a través de la paz interior. Si algo no te da paz, no lo hagas. La integridad y la prudencia son señales de que estás caminando con Él. Y cuando te alineas con sus principios, las decisiones correctas comienzan a traer estabilidad. No se trata solo de orar para que desaparezca la deuda, sino de caminar de la mano del pastor para no volver a caer en el mismo ciclo. Su guía evita los atajos que parecen fáciles, pero terminan costando caro. Y cuando el peso económico te quite el sueño, recuerda que el pastor también promete descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esa imagen tan poética tiene un poder increíble. Habla de serenidad en medio del caos, de poder respirar aunque los números no cuadren, de confiar en que Dios no te mostrará todo el mapa, pero sí el siguiente paso. No tienes que entenderlo todo, solo seguirlo. Y cuando lo haces, el alma se calma, la ansiedad baja y la fe crece, porque quien camina con el pastor no necesita controlar cada detalle, solo confiar en su dirección. Hay momentos en los que Dios también corrige, y eso no es castigo, es amor. Tal vez te haga ver que gastas más de lo necesario, que buscas seguridad en el dinero o que tomas decisiones sin consultarle.
pero su corrección no es para humillarte, es para restaurarte. Él no señala tu error para culparte, sino para liberarte. Te enseña a administrar con sabiduría, a disfrutar lo que tienes sin depender de lo material y a confiar más en Él que en tu cuenta bancaria. Su disciplina te prepara para manejar bendiciones mayores sin volver a caer en esclavitud. Y aunque todo a tu alrededor grite preocupación, las llamadas del banco, los avisos de pago, el miedo al qué pasará, recuerda algo esencial. No eres una oveja abandonada. Dios no te soltó. Él sigue contigo, incluso en el valle más oscuro de tus finanzas. Su presencia es tu refugio y su promesa, tu ancla. Nada me faltará. No significa que no tendrás problemas, sino que, aún teniéndolos, tendrás al pastor más fiel caminando contigo. Número 3. Así abro las puertas para suplir todo lo que te falta. ¿Alguna vez has sentido que trabajas sin descanso, que haces todo lo posible para cumplir con tus deudas y aún así parece que el dinero se evapora? Tal vez no sea falta de esfuerzo, sino de orden espiritual. Muchas veces vivimos al revés del diseño de Dios. Nos levantamos pensando en pagar, producir y resolver y dejamos a Dios para el final del día, si es que queda tiempo. Pero Jesús fue claro cuando dijo: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Es decir, el orden importa. Cuando invertimos las prioridades, llega el cansancio, la ansiedad y la sensación de que nunca alcanza. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, todo comienza a alinearse. Buscar primero el reino no es una frase religiosa, es una decisión práctica. Significa comenzar el día con Dios antes que con los pendientes, consultar su palabra antes de tomar decisiones y vivir con valores que reflejen su carácter. Porque el reino de Dios no se trata solo de ir a la iglesia, sino de vivir con justicia, honestidad, generosidad e integridad en todo lo que haces, incluso con el dinero. No es lo mismo pedirle a Dios que bendiga tus planes, que dejar que sea Él quien los trace. Cuando pones su voluntad por encima de la tuya, abres las puertas de la verdadera provisión. Y fíjate en algo hermoso: cuando Dios es primero, la preocupación deja de ser tu guía. En lugar de despertar pensando, ¿cómo voy a pagar?, comienzas a decir, Señor, muéstrame cómo caminar contigo hoy. Esa simple oración cambia tu enfoque por completo. Jesús prometió que si buscas primero su reino, Él se encargará de todas estas cosas: el alimento, el vestido, los recursos que necesitas. No dice que lo hará de forma mágica, sino que cuidará de ti mientras caminas en obediencia. Porque la fe no elimina el esfuerzo, lo transforma. Ya no trabajas desde el miedo a perder, sino desde la confianza en que no estás solo. Reordenar tus prioridades financieras también es parte de buscar su justicia. Tal vez eso signifique dejar de gastar en cosas innecesarias, cortar hábitos que te endeudan o renunciar a negocios que no agradan a Dios. Ser fiel en lo poco, aunque nadie lo vea, es una forma de adorarlo. Dios honra a los que caminan con integridad, incluso cuando nadie aplaude sus decisiones. Si aprendes a administrar tus recursos como un mayordomo, no como dueño absoluto, estarás diciendo con tus acciones, Señor, confío en que todo lo que tengo proviene de ti. Y cuando honras a Dios con tus decisiones, Él honra tu obediencia con provisión. La añadidura de Dios no es un golpe de suerte ni un milagro exprés. Es el resultado de una vida alineada con su propósito. Cuando Jesús dijo que todas las cosas serían añadidas, estaba enseñando un principio de causa y efecto espiritual. Si pones a Dios en el centro, las bendiciones lo seguirán. Pero si persigues la bendición y dejas a Dios atrás, el alma se vacía, aunque el bolsillo se llene.
La verdadera provisión no es solo dinero, es paz en medio de la incertidumbre, es sabiduría para administrar, es fe para creer incluso cuando no ves resultados inmediatos. Dios no quiere que vivas corriendo detrás de lo material, quiere que vivas confiado bajo su gobierno. Cuando cambias el yo me encargo por el Señor te entrego el control, el estrés pierde fuerza y la fe se fortalece. Tal vez los números sigan siendo los mismos, pero tu corazón ya no está en deuda con la desesperación, sino lleno de esperanza. Porque el reino de Dios no se mueve por cálculos, sino por confianza. Buscar primero el reino es decidir cada día que Dios es tu prioridad, no tu última opción. Es dejar que su justicia sea la base de tus decisiones y su voluntad, la brújula de tus pasos. Y cuando haces eso, todo lo demás encuentra su lugar. Las puertas se abren, la paz llega y la provisión fluye, no por esfuerzo humano, sino por favor divino. Así es como se activan las bendiciones que estaban detenidas. Así es como Dios cumple su promesa de añadir todo lo que te falta cuando lo buscas a Él antes que cualquier otra cosa. Número 4. Él sostiene tu vida, aunque falte todo. Hay palabras en la Biblia que solo pueden venir de alguien que ha vivido mucho, que ha visto tanto el hambre como la provisión, la escasez y la fidelidad divina. David escribe en el Salmo 37, «Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». No habla desde la teoría, habla desde la experiencia. Vivió persecuciones, huidas, momentos de soledad y batallas sin esperanza. Y aún así puede decir con firmeza que Dios nunca abandonó al justo. Ese testimonio se convierte hoy en un mensaje para ti. Si Dios fue fiel con ellos, también lo será contigo. Lo que ahora te angustia no es el final. Es solo una etapa donde Él está demostrando una vez más que cuida de los suyos. El justo, en este contexto, no es el que nunca falla, sino el que busca caminar con Dios. No se trata de ser perfecto en tus decisiones financieras o emocionales, sino de confiar en Él incluso cuando todo se tambalea. Ser justo es reconocer los errores, arrepentirse, corregir el rumbo y seguir creyendo. Es mantener el corazón sensible ante Dios, incluso cuando la vida aprieta. Tal vez has tomado malas decisiones o te has endeudado más de lo debido, pero eso no te excluye de su promesa. Si decides volver al camino y rendirle tu carga, Él te recibirá con la misma fidelidad con la que ha sostenido a todos los que confían en Él. Y lo más hermoso de esta promesa es que no se limita solo a ti. Dios también cuida de tu descendencia. Cuando tú eliges confiar en Él, cuando decides honrarlo con tus decisiones y mantener tu fe firme en medio de la escasez, estás abriendo puertas de bendición para los que vienen detrás de ti. Tus hijos y los hijos de tus hijos podrán decir, Dios fue fiel con mi familia. Porque las decisiones de fe de hoy rompen ciclos de escasez y construyen legados de provisión y esperanza. Dios no solo ve tu deuda actual, ve el futuro de tu casa. Está preparando un testimonio para tu linaje, una historia donde su fidelidad se repite generación tras generación. Quizás hoy te preguntas por qué Dios parece tardar. ¿Por qué, si crees, las respuestas no llegan de inmediato? Pero déjame recordarte algo. Su fidelidad no se detiene porque tú no veas resultados. Dios no se olvida de ti. Él sigue trabajando detrás de lo que no puedes ver, moviendo piezas que más adelante harán sentido. Hay momentos críticos donde todo parece perdido, donde el cansancio pesa más que la fe. Y justo ahí, si miras hacia atrás, verás cuántas veces ya te sostuvo sin que supieras cómo. Esa memoria de lo que Él ya hizo se convierte en combustible para creer otra vez, para esperar con confianza lo que todavía no ves. Y algo más importante, tus deudas, tus fracasos o tus carencias no definen quién eres. No permitas que la vergüenza financiera te robe tu identidad. Tu valor no depende de un saldo en rojo, sino de que eres hijo de Dios.
A veces el enemigo usa la culpa y la humillación para hacerte sentir que fracasaste, pero Dios te recuerda que sigues siendo suyo. Él no abandona a los justos en público. Él sabe cómo sostenerte, incluso frente a quienes te señalaron. Y cuando todo pase, su fidelidad será tan evidente que otros reconocerán que fue Él quien te levantó. Así que, aunque todo parezca faltarte, no pierdas la calma. Dios no te dejará en vergüenza. No te soltó ayer, no lo hará hoy. Él sostiene tu vida con la misma fuerza con la que sostiene el universo. Puede que estés atravesando el valle, pero el valle no es tu destino, es solo el camino hacia la restauración. Y cuando salgas de ahí, tu fe será más fuerte, tu confianza más profunda y tu testimonio más poderoso. Recuerda esto, Dios no se cansa de cuidar a los suyos, y tú, que confías en Él, verás con tus propios ojos que su fidelidad no tiene fecha de vencimiento. Número 5. Si me buscas primero, no te faltará ningún bien. Hay momentos en los que crees que estás haciendo todo bien. Trabajas duro, te esfuerzas, luchas, pero aún así sientes que algo falta. Y ahí es donde el Salmo 34 entra con una verdad profunda. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es decir, hasta los más fuertes, los que parecen tener todo bajo control, pueden pasar necesidad. Pero aquellos que hacen de Dios su fuente nunca se quedan vacíos. Porque la fuerza humana tiene un límite, pero la provisión de Dios no. No importa cuánto corras o cuánto produzcas, si tu vida no está conectada con la fuente, tarde o temprano te agotas. Pero cuando haces de Dios tu punto de partida, tu fuerza se renueva cada día, y la escasez no gobierna tu corazón. Buscar a Dios no es un acto desesperado cuando ya no queda nada, es un estilo de vida. No se trata de acudir a Él solo cuando las cuentas se acumulan, sino de incluirlo en cada decisión diaria. Orar antes de actuar, escuchar antes de hablar, agradecer antes de pedir. Cuando Dios se convierte en el centro de tu vida, todo se alinea de manera diferente. Su presencia constante te da estabilidad, incluso en medio del proceso. Porque aunque la situación no cambie de inmediato, tú cambias por dentro. Y cuando el alma está en paz, los problemas dejan de tener tanto poder. Esa búsqueda diaria, esa comunión con Él, se convierte en tu ancla en medio de la tormenta. Cuando el salmista dice, no tendrán falta de ningún bien, no está hablando de lujos o riquezas sin sentido. Está hablando de todo lo que realmente necesitas para cumplir el propósito que Dios tiene contigo. A veces creemos que lo que pedimos es bueno, pero Dios ve más allá. Él sabe cuándo una puerta abierta puede volverse una trampa, y cuando una negación es en realidad una protección. Su promesa no es darte todo lo que quieres, sino todo lo que necesitas para vivir en plenitud. Por eso, cuando algo no sale como esperabas, no lo tomes como ausencia de bendición, sino como cuidado. Porque Dios no solo da, también protege, y muchas veces su amor se manifiesta más en lo que detiene que en lo que concede. Buscar a Dios transforma completamente tu mentalidad. Te saca del ciclo de miedo y te lleva al terreno de la confianza. Pasas de pensar no tengo a decir Dios verá, de lamentarte por lo que falta a agradecer por lo que ya tienes. Y ese cambio de enfoque lo cambia todo. Cuando dejas de centrarte en la deuda y te enfocas en el dador, tu fe se fortalece. Empiezas a ver las bendiciones pequeñas que antes pasaban desapercibidas. La comida en la mesa, la salud, las oportunidades que brotan sin que las planees. Porque la escasez más peligrosa no es la del bolsillo, sino la del corazón que ha dejado de confiar. Cuando vuelves a buscar a Dios con sinceridad, tu alma se llena, y eso se refleja en todo lo demás. Además, buscar a Dios no solo trae consuelo espiritual, sino también sabiduría práctica. Porque Él no solo provee recursos, también da dirección.
Te muestra qué decisiones tomar, qué recortar, qué proyectos emprender y cuáles evitar. Su espíritu te enseña a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que parece bueno y lo que realmente edifica. Muchas veces la provisión no viene como un milagro instantáneo, sino como claridad para administrar lo que ya tienes. Dios no quiere solo llenarte las manos, quiere formarte para cuidar lo que pone en ellas. Esa es la verdadera abundancia, no perder lo que te fue confiado por falta de discernimiento. Número 6. Yo bendigo tu trabajo y te saco de la escasez. Hay una promesa en Deuteronomio 28 que puede cambiar por completo la manera en que ves tu esfuerzo. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Dios no deja tu provisión al azar. No depende del sistema económico, del mercado o de la suerte. Él tiene un tesoro preparado para ti, un depósito celestial lleno de recursos que se activa cuando caminas bajo su dirección. Cuando dice su buen tesoro, no está hablando de una simple ayuda momentánea, sino de una fuente inagotable que se abre desde el cielo para bendecir cada área de tu vida. Dios no solo quiere pagarte lo que te falta, quiere abrir nuevos canales de provisión. Él ve tu esfuerzo, tus noches de trabajo, tu cansancio, y te dice, voy a bendecir la obra de tus manos. Pero hay algo clave. La bendición de Dios cae sobre lo que haces, no sobre la inactividad. No se trata de esperar sin moverte, sino de poner en marcha lo que tienes mientras confías en que Él pondrá el aumento. Dios prospera lo que haces con fidelidad, no lo que haces con ansiedad o desesperación. Cuando pones tu trabajo, tus estudios, tus proyectos o tus ideas en las manos de Dios, su favor comienza a moverse. Él no multiplica la pereza, multiplica el esfuerzo hecho con fe, y eso cambia todo. Porque ya no trabajas solo por sobrevivir, sino como alguien que sabe que el cielo está involucrado en su esfuerzo. Lo que toques, si está bajo su bendición, florece. También es importante entender que la lluvia llega en su tiempo. No todo sucede de inmediato, y eso no significa que Dios se haya olvidado de ti. A veces estás en una temporada de siembra, donde todo parece lento, donde te toca aprender, crecer, ordenar tus prioridades antes de ver los frutos. Pero tarde o temprano, la lluvia llega. El cielo se abre en el momento exacto. Dios nunca llega tarde. Llega cuando su bendición puede sostenerse sin destruirte. Por eso no te desesperes si aún no ves los resultados. Él está trabajando en ti y en tu terreno, preparando la tierra para que el fruto sea duradero. La lluvia del cielo no cae por casualidad, cae por propósito. Dios promete también cambiar tu posición, de pedir prestado a prestar. Y eso no es solo una cuestión financiera, es una transformación espiritual. Significa pasar de ser alguien que vive limitado por la necesidad a ser alguien que puede bendecir a otros. Dios no quiere que vivas atado a la deuda, quiere que seas libre para ayudar, para dar, para ser canal de bendición. La abundancia que Él te promete no es solo para ti, es para que seas testimonio de su fidelidad. Pasarás de pedir ayuda a ofrecerla, de sentirte al borde del colapso a ser instrumento de restauración para otros. Ese es el poder de un Dios que transforma no solo tus finanzas, sino también tu identidad. Ahora bien, esta promesa no es magia, tiene condiciones claras: obediencia, integridad y fidelidad. Dios bendice a quienes escuchan su voz y caminan en rectitud. No se trata de atajos ni de hacer trampa para prosperar más rápido. Se trata de honrar a Dios en todo, de mantenerte firme en la verdad, incluso cuando hacerlo te cueste. Cuando decides ser íntegro, cuando eliges la honestidad, aunque parezca que te retrasa, en realidad estás sembrando para una cosecha mucho más grande, porque Dios respalda la obediencia. Él no deja sin fruto a quien camina en su palabra.
Así que no subestimes tu esfuerzo. No pienses que tus manos solo producen cansancio. Dios las ve, las honra y las bendice. Cada paso que das con fe está siendo observado desde el cielo. El Señor tiene su tesoro abierto para ti, listo para derramar lluvia a su tiempo. Y cuando esa lluvia caiga, lo que hoy parece pequeño se multiplicará. Porque Dios no se burla de tu esfuerzo fiel. Él no ignora tus lágrimas ni tus noches de preocupación. Solo te pide una cosa: sigue trabajando con fe, sigue sembrando con integridad y no dejes de creer, porque el cielo ya está preparado para responder. Y cuando Dios abre su tesoro, ninguna escasez puede quedarse de pie. Número 7. Yo no te hice para deber, te estoy guiando a una vida libre de deudas. Dios no te creó para vivir oprimido por las deudas, ni atrapado en un ciclo de preocupación constante. Su diseño original para ti siempre fue la libertad, no la esclavitud financiera. En Deuteronomio 15:6 lo deja claro. Porque Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, y prestarás a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, y dominarás a muchas naciones, pero sobre ti no dominarán. Este pasaje no habla solo de dinero, habla de identidad. No fuiste hecho para vivir limitado por los intereses ni por el miedo al mañana. Fuiste creado para caminar con la cabeza en alto, sabiendo que tu Padre Celestial tiene recursos ilimitados y un propósito de abundancia responsable para tu vida. La deuda en sí misma no es una condena, pero sí es una señal de que algo en nuestro orden necesita cambiar. No es la voluntad de Dios que vivas dependiendo de préstamos o sintiéndote esclavo del sistema. Él no quiere verte calculando cada moneda con miedo, ni durmiendo con la preocupación de lo que no puedes pagar. Dios no solo promete ayudarte a salir del problema, promete transformar tu posición, porque su plan no es que vivas al límite, sino libre. Él te está guiando a una vida donde la provisión fluye, donde la paz reemplaza la angustia y donde tus decisiones financieras reflejan confianza, no desesperación. Y cuando esa bendición llega, cambia tu posición por completo. Prestarás y no tomarás prestado. Esa frase encierra una verdad poderosa. Dios no solo te saca de la escasez, te coloca en una posición de influencia, te levanta para que seas cabeza y no cola, para que pases de sobrevivir a prosperar, de depender a sostener. Pero esta promesa no se trata solo de dinero, sino de mentalidad. Para experimentar esa libertad, primero tienes que verte como Dios te ve, no como víctima de tus circunstancias, sino como hijo bendecido. La mentalidad de escasez te dice que nunca tendrás suficiente. La fe te dice que, con Dios, siempre habrá lo necesario. Él te da la capacidad de construir, de dar, de compartir, no solo de sobrevivir. Y lo más alentador de esta promesa es que Dios la cumple como te ha dicho. No es una ocurrencia nueva ni una promesa vacía. Es parte de su plan eterno para tu bienestar. Si Él lo dijo, lo cumplirá. Aunque el proceso parezca lento, aunque la salida no se vea clara, su fidelidad no cambia. Cada paso que das en obediencia y confianza te acerca más a la libertad. Por eso, cuando la duda te diga esto no tiene solución, recuerda que el Dios que abrió el mar, el que multiplicó panes, es el mismo que puede abrirte caminos financieros donde parece no haber salida. Su palabra no falla. Ahora, esta libertad requiere cooperación, no es cuestión de esperar milagros sin movimiento. Dios bendice la acción disciplinada. Ordenar tus finanzas, ser prudente con tus gastos, buscar consejo sabio, pagar con responsabilidad, todo eso también es espiritual. Pagar una deuda con integridad honra a Dios tanto como una oración sincera. Él no ignora tus esfuerzos por salir adelante. Cuando tú haces tu parte, Él hace la suya, abriendo puertas, trayendo oportunidades y dándote sabiduría para administrar. La disciplina es un acto de fe.
porque demuestra que crees en un futuro donde la escasez no tiene poder sobre ti. Y cuando esa libertad llega, no es solo para tu tranquilidad. Dios te libera con propósito. Quiere verte libre para que puedas ayudar, bendecir, sostener a otros y ser parte activa de su obra. Porque cuando ya no estás atado a las deudas, tus manos quedan libres para dar. Tu corazón se ensancha, tu mente se aclara y tu vida se convierte en testimonio. Dejas de ser quien pide ayuda para convertirte en quien la ofrece. Eso es vivir bajo el diseño de Dios, con propósito, con paz y con generosidad. Número 8. La bendición que paga tus deudas sin añadir más dolor. Hay soluciones que parecen buenas al principio, pero terminan atándote más de lo que te liberan. No todo lo que llega con brillo viene de Dios. A veces, la desesperación por salir de una deuda nos lleva a tomar caminos rápidos, créditos fáciles, negocios dudosos o promesas vacías. Pero cuando una puerta no viene de Dios, tarde o temprano se convierte en carga. Por eso la Biblia dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La verdadera provisión divina no viene acompañada de culpa, miedo ni ansiedad. Llega con paz. Y si algo te roba la paz, por más rentable que parezca, no es bendición, es trampa. Dios no paga una deuda para meterte en otra. Él no cambia cadenas viejas por cadenas nuevas, sino que te enseña a caminar libre, sin peso en el alma. La señal más clara de una bendición que viene de Dios es la paz interior. Cuando Él abre una puerta, no hay angustia ni confusión, hay descanso, porque el propósito de su provisión no es solo llenar tus bolsillos, es traer equilibrio a tu vida. Su bendición no solo cubre lo material, también sana las emociones, te da estabilidad, claridad, armonía en casa, no cambia tu deuda por otra más grande, ni tu cansancio por más presión. Si una decisión económica te llena de ansiedad, si te roba el sueño, si te aleja de Dios, entonces no viene del cielo. Dios no te bendice para que vivas preocupado, sino para que vivas en paz. Él quiere que disfrutes lo que te da, no que lo sufras. La bendición de Dios es completa. No se limita al dinero o a los bienes materiales. Cuando Él te enriquece, lo hace en todas las áreas. En lo económico, te da recursos limpios, obtenidos con integridad, fruto de tu esfuerzo y su favor. En lo emocional, te libra de la culpa, del miedo, de la doble vida que a veces se lleva por querer aparentar. Y en lo espiritual, su bendición te acerca más a Él, no te aleja. Porque hay bendiciones falsas que parecen éxito, pero te enfrían la fe. En cambio, cuando la bendición viene de Dios, tu corazón se llena de gratitud y tu dependencia se fortalece. Empiezas a disfrutar lo que tienes con libertad, sabiendo que nada de eso te domina, porque todo pertenece al Señor. Pero hay que aprender a esperar la bendición correcta. Muchas veces queremos que todo se resuelva ya, y ese apuro nos hace actuar sin consultar a Dios. La fe, sin embargo, no se mueve por prisa, sino por confianza. Antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿esto viene de Dios o solo me va a atar más? Si la respuesta es inquietud, espera, porque lo que viene de Dios llega con confirmación, llega a tiempo y no deja dudas. Él no llega tarde, llega cuando tu corazón está listo para administrar lo que va a darte. Esperar no es perder tiempo, es permitir que Dios acomode todo para que la bendición no te destruya. Si confías en su tiempo, verás que sus respuestas siempre superan tus expectativas. Y cuando la bendición llega, también requiere sabiduría, porque incluso algo bueno puede volverse una carga si se maneja mal. Por eso Dios no solo da, también enseña, te muestra cómo administrar, cómo ahorrar, cómo poner prioridades correctas. Te enseña a ser generoso, a compartir con otros lo que antes te faltaba. La provisión divina no es para acumular, es para bendecir. Cuando aprendes a manejar lo que Dios te da con orden, la bendición no se agota, crece,
se convierte en una fuente constante de paz. Pero si te desconectas de él, lo que fue bendición puede volverse peso y el corazón vuelve a sentirse vacío. Número 9. Te daré más de lo que te falta para que seas respuesta a otros. Dios no quiere que vivas toda tu vida solo tratando de sobrevivir. Su deseo es llevarte de ese lugar donde apenas alcanzas a una posición donde tengas lo suficiente y aún más para bendecir a otros. En 2 de Corintios 9 lo dice con claridad. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios no solo paga tus deudas, Él quiere usarte como un canal de bendición. Su propósito no termina cuando cubre tus necesidades, ahí es donde realmente comienza. Porque la abundancia que Él da tiene dirección, tiene propósito, y se convierte en una herramienta divina para transformar vidas a través de ti. Cuando Pablo habla de toda gracia, está incluyendo también el aspecto material. La gracia de Dios no solo toca el alma, también toca las circunstancias. Se manifiesta en puertas que se abren, ideas que producen fruto, personas que llegan justo a tiempo, oportunidades que antes no existían. No es un evangelio de lujo, es un evangelio de suficiencia y propósito. Dios se interesa en tu realidad económica. Él no te ignora cuando miras las cuentas y no sabes cómo vas a hacerlo. Su plan es que tengas lo necesario, pero también que vivas con propósito. La gracia no te vuelve rico para presumir, te vuelve capaz de sostener lo que antes te pesaba, de dar sin miedo, de vivir con libertad. Esa es la verdadera riqueza, tener lo suficiente y mantener el corazón en paz. La abundancia de Dios siempre tiene dirección. No se trata de acumular, sino de fluir. La promesa dice, abundéis para toda buena obra. Eso significa que cada recurso que Dios pone en tus manos tiene un propósito más allá de ti. Es para ayudar, para sembrar, para sostener, para compartir. Porque la bendición se estanca cuando solo se usa para uno mismo, pero se multiplica cuando se comparte. Dios confía más a quien entiende que todo lo que tiene viene de Él. Cuando te conviertes en canal, cuando dejas de pensar solo en qué necesito y comienzas a preguntar a quién puedo ayudar, algo se activa en lo espiritual. Dios mira el corazón que da y lo llena una y otra vez porque sabe que no se quedará vacío. Él no bendice para que acumules, sino para que multipliques. Y cuando has experimentado la provisión divina en los momentos más duros, la generosidad se vuelve tu respuesta natural, no desde la culpa, sino desde la gratitud. Cuando recuerdas los días en los que no sabías cómo ibas a salir adelante y ves cómo Dios pagó lo imposible, nace en ti el deseo de hacer lo mismo por otros, de compartir lo que un día te faltó. Esa es la dinámica del reino. Recibes para dar, das para seguir recibiendo. Tu testimonio se convierte en una prueba viva de la fidelidad de Dios. Cada persona que ayudas, cada puerta que abres para otro, cada vez que extiendes la mano, estás mostrando el carácter del Padre. No necesitas tener mucho para empezar, basta con tener un corazón dispuesto. Porque Dios puede multiplicar lo poco cuando se pone al servicio de su propósito. Y hay una promesa que sostiene todo esto. Siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. No es una promesa parcial, es total. No hay temporadas donde Dios sea ausente. Él garantiza provisión constante, incluso cuando el mundo dice que no hay. Esa palabra siempre debería romper tus miedos. No vives pendiente del colapso, ni atado a la preocupación. Vives confiando en la fuente. Dios no solo quiere darte lo justo, quiere que vivas seguro de que nunca te faltará lo esencial. Cuando entiendes esto, el miedo al futuro se disuelve y aparece una paz que solo puede venir del cielo. Número 10. Tu generosidad en tiempos difíciles abre la puerta a la provisión abundante.
Hay momentos en los que dar parece una locura, cuando el dinero no alcanza, cuando las cuentas te ahogan, cuando todo dentro de ti grita, guarda lo poco que te queda. Pero justo ahí, en medio de esa escasez, es donde Dios te invita a confiar. Jesús lo dijo claramente en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este principio no es solo económico, es espiritual. Dar en medio de la necesidad es una declaración de fe que rompe el miedo y abre las puertas del cielo. Porque cuando das, estás diciendo, mi confianza no está en lo que tengo, sino en el Dios que todo lo multiplica. El mundo enseña lo contrario. Nos dice que cuando falta, hay que guardar, acumular, asegurar. Pero el reino de Dios funciona al revés. Cuando confías y compartes, Él activa la multiplicación. Dar en fe no es irresponsabilidad, es obediencia guiada por el Espíritu. No se trata de entregar por impulso o por presión, sino por dirección divina. Cuando Dios te pone en el corazón ayudar a alguien, apoyar una causa o sembrar en su obra, no lo hace para quitarte, sino para enseñarte a confiar. Porque mientras más te aferras, más te cansas. Pero cuando sueltas, la mano de Dios comienza a moverse, y ahí descubres que lo poco en tus manos puede convertirse en mucho cuando pasa a las manos del Padre. Jesús lo resumió con una verdad poderosa. Con la misma medida con que midas, se te volverá a medir. No porque Dios lleve cuentas frías, sino porque Él responde al corazón. Si siembras con egoísmo, cosechas escasez. Pero si das con generosidad, la vida misma te devuelve abundancia. No se trata de una transacción material, sino de una transformación interior. La generosidad rompe la rigidez del alma, abre caminos, sana relaciones y atrae favor. Dios no mira solo lo que das, sino cómo lo das. Él ve la fe detrás del acto, el sacrificio que hay en tu entrega. Por eso, cuando decides dar incluso en medio del dolor, Él se encarga de recompensarte en maneras que van mucho más allá del dinero. Y cuando Dios devuelve, lo hace con exceso de amor. Jesús describió esa recompensa como una medida buena, apretada, remecida y rebosando. No es una devolución justa o limitada, es una abundancia que sobrepasa lo esperado. A veces vuelve en forma de recursos, otras veces en oportunidades, en consuelo, en personas que llegan justo cuando más las necesitas. Dios nunca se queda con nada de lo que se le entrega con fe. Él multiplica lo que se pone en sus manos, y cuando abre la provisión, lo hace de manera que no solo te alcanza a ti, sino también a quienes te rodean. Ser generoso mientras tienes deudas o carencias puede parecer imposible, pero la generosidad no siempre se mide en dinero. También puedes dar tiempo, ayuda, palabras de aliento, una oración sincera. A veces ese gesto pequeño es lo que Dios usa para romper la mentalidad de escasez que te aprisiona. Porque cuando ayudas a otro, aún con poco, estás actuando desde la abundancia espiritual, no desde la carencia material. La generosidad no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto confías. Cuando decides dar en medio del proceso, algo cambia dentro de ti. La escasez deja de tener poder y el miedo empieza a perder fuerza. Cada vez que das, haces una declaración poderosa. Mi proveedor es Dios, no el miedo. Estás diciendo que tus finanzas no te controlan, que tu futuro no depende de tus cálculos, sino del favor divino. Y esa libertad interior vale más que cualquier cantidad de dinero. La generosidad sana, libera y abre las compuertas del cielo. No sustituye la responsabilidad financiera, la potencia. Porque cuando combinas orden y fe, tu vida se vuelve terreno fértil para los milagros. Número 11. Yo abriré los cielos y reprenderé lo que devora tu provisión. Dios no solo promete bendecirte, también te enseña el orden espiritual que sostiene esa bendición.
En Malaquías 3:10, Él hace una invitación directa y poderosa. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No es una exigencia fría ni una forma de manipulación, es una oportunidad divina para experimentar su fidelidad. Porque cuando honras a Dios con lo que tienes, Él se encarga de lo que te falta. La provisión no se trata solo de recibir, sino de aprender a confiar y a poner en orden el corazón. Darle a Dios lo primero no es perder, es declarar que todo lo que tienes proviene de Él. El décimo no es una transacción, es una declaración de fe, es decirle a Dios, tú eres mi fuente, no mi salario ni mis fuerzas. Apartar algo para Él rompe el control que el dinero puede ejercer sobre tu vida. Y ese acto de fidelidad no depende de cuánto ganas, sino del valor que le das a quien te provee. Cuando decides honrar a Dios con tus ingresos, con tus recursos y con tus decisiones financieras, estás alineando tu economía con el cielo. Porque el orden de Dios siempre atrae bendición. No se trata de dar por miedo o costumbre, sino con gratitud y amor. Cada vez que lo haces, estás recordando que Él es el dueño de todo y tú solo estás administrando lo que ya te confió. Por eso, Dios dice algo que no repite en ningún otro pasaje. Pruébame ahora en esto. Es impresionante que el Creador del universo, que no necesita justificar su poder, se ofrezca a ser probado. Lo hace porque quiere que experimentes su fidelidad de manera tangible. Él no teme ser puesto a prueba, porque sabe que su promesa es firme. Si confías y obedeces, verás que el cielo responde. Muchos dudan en este punto, temen soltar porque piensan que no alcanzará. Pero Dios te dice, atrévete, confía, pruébame. Esta es una invitación a ver la mano de Dios moverse más allá de la lógica. Él quiere que veas que su provisión no depende de la economía ni de las circunstancias, sino de su pacto contigo. Cuando honras a Dios con fidelidad, las ventanas del cielo comienzan a abrirse, y no se abren un poco, se abren por completo. Malaquías usa la imagen del desborde. Derramaré bendición hasta que sobreabunde. Eso significa que Dios no solo quiere cubrir tus necesidades básicas, sino llenar tu vida de provisión continua. No se trata solo de dinero, sino de oportunidades, sabiduría, puertas abiertas, favor, protección y paz. La bendición de Dios es integral. Él no solo paga tus deudas, establece un nuevo ciclo en tu vida. Un ciclo de provisión que no depende del azar, sino de la fidelidad. Cuando lo pones primero, Él pone en orden todo lo demás. Y hay un detalle en la promesa que muchas veces pasa desapercibido. Dios no solo promete bendecir, también promete proteger. Dice que reprenderá al devorador. ¿Qué significa eso? Que detendrá todo aquello que intenta robar, drenar o destruir tus recursos. A veces no es que falte dinero, sino que hay fugas, gastos innecesarios, malas decisiones, oportunidades que se cierran. Pero cuando honras a Dios, Él se convierte en tu guardián financiero, te da discernimiento para administrar, sabiduría para invertir y protección contra lo que podría arruinar lo que Él mismo te entregó. No se trata de cuánto entra, sino de cuánto Dios preserva. La fidelidad abre el cielo, pero también cierra las puertas al enemigo que busca arrebatar lo que te pertenece. Número 12. La deuda te ata más de lo que crees. Proverbios 22:7 dice algo tan directo que al leerlo uno no puede quedarse indiferente. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. No lo dice para condenarte, sino para abrirte los ojos. Porque la deuda no es solo un número, no es solo un monto que figura en una hoja de papel o en una aplicación del banco. Es una forma de esclavitud moderna que roba tu paz, tu tiempo
y muchas veces tu esperanza. Quizás no lo habías pensado así, pero cuando vives solo para pagar, cuando el miedo a no cumplir te quita el sueño o te obliga a decir sí a todo por necesidad, ya no eres libre. Y Dios no te creó para eso. Él no quiere verte sometido a sistemas que gobiernan tu tranquilidad. Quiere verte libre, sin cadenas que te impidan disfrutar de lo que Él mismo te ha dado. Ver la verdad es el primer paso hacia la libertad. Muchas personas se han acostumbrado tanto a la deuda que ya la ven como algo normal. Así es la vida, dicen, como si vivir endeudado fuera inevitable. Pero no lo es. Dios no te llama a sobrevivir, sino a prosperar en paz. Y para eso, primero hay que reconocer que estar atado a préstamos constantes no es un estilo de vida, es un ciclo que Dios quiere romper. Este no es un mensaje de culpa, sino de esperanza. Dios te muestra esta verdad no para humillarte, sino para abrir tus ojos. Él no expone para avergonzar, expone para liberar. Porque mientras creas que no hay salida, seguirás repitiendo los mismos patrones. Pero cuando ves la verdad a la luz de la palabra, algo empieza a cambiar dentro de ti. La fe se despierta, el deseo de libertad renace. Dios también te enseña a prevenir, a ser sabio antes de comprometerte. Él no solo te saca del hoyo, también te enseña a no volver a caer. Antes de firmar, antes de comprar algo que no puedes sostener, antes de dejarte llevar por la presión o el impulso, busca su guía. Dios no te quiere limitado, te quiere ordenado. Muchas veces su voz te advierte, pero no la escuchas porque la prisa o el deseo son más fuertes. Quizás te dice, espera, pero tú respondes, solo será esta vez. Y luego el peso aumenta. Sin embargo, incluso ahí, Dios no se aparta. Él está dispuesto a mostrarte el camino correcto. Solo necesitas detenerte, respirar y preguntarle, Señor, ¿esto viene de ti? Porque si algo no viene de Dios, tarde o temprano termina quitando la paz. Salir de la deuda no es solo cuestión de oración, también requiere acción. Dios obra en lo espiritual, pero también te da herramientas prácticas. Haz un plan. Escribe lo que debes, prioriza, evita contraer nuevas deudas, busca consejo sabio y comienza a caminar paso a paso. La oración es tu fuerza, pero la disciplina es el camino. Porque Dios puede pagar milagrosamente una deuda, sí, pero su propósito no es que vivas esperando rescates, sino aprendiendo a administrar lo que te confía. Cuando combinas fe con orden, algo poderoso sucede. El caos financiero empieza a transformarse en estabilidad. Él no solo quiere quitarte el peso, quiere enseñarte a vivir sin volver a ponértelo. Y lo más importante, tu identidad no está definida por tus deudas. No eres el que debe, eres hijo de Dios. Esa es tu verdadera identidad. Quizás has pasado años sintiendo vergüenza, pensando que tu valor depende de tu estado financiero, pero Dios no te mira por tus cuentas, te mira por tu corazón. Él sabe cuánto te ha dolido y cuánto has intentado salir adelante, y hoy te recuerda, no importa cuán atado te sientas, hay libertad en Cristo. Él no solo puede darte provisión, también puede darte una nueva mentalidad, porque la verdadera libertad comienza adentro, cuando crees que ya no eres esclavo de nada ni de nadie, sino libre para caminar en su propósito. Número 13. Te libero de las deudas para que solo debas amor. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este versículo es una declaración profunda sobre lo que Dios realmente desea para tu vida. Su plan no termina cuando sales de la deuda económica, sino que comienza allí. El propósito de la libertad financiera no es solo tener tranquilidad personal o dormir en paz, es poder vivir disponible para amar, servir y bendecir sin cadenas. Dios paga tus deudas, no solo para que respires aliviado, sino para que te levantes con una nueva misión, amar sin miedo, sin culpa y sin límites.
Cuando Él te libera, te reposiciona en tu llamado para que dejes de mirar solo tus cuentas y empieces a mirar corazones. Hay dos tipos de deudas, las que te esclavizan y las que te liberan. La deuda económica es la que roba tu tiempo, tu energía y tu paz. Pero la deuda del amor es diferente. Esa nunca termina y nunca te destruye. De hecho, cuanto más la pagas, más libre te sientes. Dios quiere cambiar el tipo de deuda que llevas. Quiere que dejes de vivir corriendo detrás del dinero para empezar a correr detrás del propósito. La deuda de amor no se mide en cifras, se mide en actos, una palabra de aliento, un gesto de generosidad, una mano extendida a quien sufre. Cuando amas, estás cumpliendo la ley, estás reflejando el corazón mismo de Dios. Y es que amar también ordena tus decisiones. El amor no es solo emoción, es principio. Un corazón lleno de amor no estafa, no engaña, no aprovecha. Amar significa actuar con justicia en todo, incluso en tus finanzas. Significa pagar a tiempo, ser honesto en tu trabajo, respetar lo que pertenece a otros. Porque tus decisiones económicas también son parte de tu testimonio. Cuando vives con integridad, el mundo puede ver a quién perteneces. Tu forma de administrar refleja tu fe. Por eso, Dios no te llama solo a salir de deudas, sino a vivir de una manera que muestre su amor en cada transacción, en cada trato, en cada compromiso. Dios quiere verte libre, no solo para que descanses, sino para que bendigas. Cuando ya no vives ahogado por la escasez o el miedo, puedes convertirte en una respuesta para los demás. Puedes apoyar, dar, sostener. Puedes ser esa mano que un día tú mismo necesitaste, y lo hermoso es que tu proceso de restauración se vuelve una historia que inspira. Otros verán cómo Dios te levantó, cómo te sacó del pozo de la preocupación, y entenderán que Él también puede hacerlo con ellos. La libertad que Dios te da no es egoísta, es contagiosa, te da más, no para acumular, sino para compartir. Porque en el reino de Dios la abundancia tiene propósito. Bendecir a otros, vivir con esta conciencia transforma tu día a día. Ya no te levantas pensando ¿qué me falta?, sino ¿a quién puedo amar hoy? Esa es la única deuda que Dios te pide que mantengas viva. No debas nada, excepto amor. Que cada día sea una oportunidad para saldar esa deuda divina. Y no se trata de amar desde la abundancia, sino desde la gratitud. A veces, una sonrisa sincera, un consejo sabio o una oración por alguien pueden ser más valiosos que cualquier ayuda material. El amor no se agota, se multiplica.